hablar de puertos. Precisamente vamos a hablar del puerto de Montevideo, un emblema de la ciudad con una importancia estratégica, incluso anterior del nacimiento de la República. Estamos con Alberto Díaz, que es el presidente de la ANP, la Administración Nacional de Puertos. ¿Cómo le va, Díaz? Buenas tardes. No, muy buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. No, y a ti por invitar. ¿Qué es el muelle C, que ayer se cortó la cinta? En pocas palabras, sí, un orgullo, pero eso no alcanza para definirlo. No, era una necesidad, es un muelle más del puerto, y hoy informáticamente ya dejó de ser el muelle C y pasó a ser el muelle 12, porque teníamos que ponerlo en el sistema de computación. Claro. ¿Y por qué la C de dónde venía? Porque había 3 espigones, A, B y C. Pero desde el punto de vista del sistema informático, los muelles arrancan en el 1 y siguen, y bueno, y ahora el que seguía después del 11 era el 12. Claro. Entonces, desde hace un rato ya es el muelle 12. ¿Ya está en funcionamiento? Ya tenemos el primer barco decretado allí, que es un barco gasero que viene a reparar. ¿Y ya llegó hoy cuando llegó? Me avisaron hace un rato de que está decretado, eso quiere decir que capaz que mañana o pasado, la verdad que... Decretado es que la adjudican el lugar de amarre. Claro, el término que usamos nosotros es decretamos los lugares. Claro, no entró a puerto todavía, pero ya tiene reservado el lugar, digamos. Exactamente, ese es el punto. Y empezamos con ese barco, que en principio es un barco que viene a reparar, que no viene a usar otras instalaciones, porque también, bueno, nosotros tenemos que terminar la obra. Por ejemplo, las vitas, ¿no?, donde se amarran los barcos, nosotros las numeramos, tiene una lógica y los números no estaban. Entonces, son detalles, ¿no? Pero bueno, hacen a la cuestión. Entonces, en definitiva, es un muelle más del puerto, lo que nos da facilidades para poder atender. La discusión de hoy de mañana era, no tengo lugar para un barco más. Y el muelle C, tenemos el muelle C, o sea, todavía no estaba en el colectivo de que está incorporado. No. Pero desde el punto de vista de geográfico, ¿hacia dónde crece el puerto? Porque uno está acostumbrado a pasar por la Rambla, pero no se ve para adentro. Sí. Son pocos los que ingresan al puerto y tienen el privilegio de entender cómo funciona esa lógica. Y hay muchos jóvenes que quizás, como tú, que quizás no hayan visto el puerto antes. Esto es donde estaban los clubes, el Nacional de Regatas y el Rowing. Sí, antes hasta había bailes allí. Bueno, ahora uno de los clubes no está más, el otro edificio se declaró patrimonio histórico y nosotros lo volvimos la cáscara a lo que era originalmente el diseño. Que es el que se ve en algunas fotos que han circulado. Sí, que tiene horas como una cúpula. Tiene una cúpula. Sí. Claro, se nota que es una construcción anterior, obviamente, al muelle. Sí, y ese edificio, bueno, quedó emblemático, tiene historia, y es ahí donde nace el muelle. Y avanza hacia la bahía. Avanza hacia la bahía. En un espacio donde antes, ¿qué había? ¿Qué funcionaba? Barro. No, hace muchos años hay unas fotos aéreas donde había barcos pequeños de remo, barcos chalanas para la pesca. O sea, yo tengo fotos, el puerto tiene fotos de hace muchos años donde había una actividad de ese tipo. Después eso quedó anegado por muchos años y lo que había cuando había bajante era barro. Claro. Se veía, salía. Y ahora, bueno, ya hace unos años que tenemos el puerto dragado y uno, bueno, baja o sube y siempre ve agua porque la profundidad es suficiente, ¿no? Usted decía que todavía la obra en sí no está terminada, faltan algunas cosas. ¿Qué es lo que falta para comenzar a usarlo al 100%? Hay cosas que se diseñan y van a usarse al 100% cuando sea el momento. Lo que está hecho con previsión de poder crecer. ¿Qué quiero decir? El muelle está fundado a 14 metros, pero no tiene sentido dragar a 14 metros porque nuestro canal de acceso tiene 12. Claro. Entonces, no hay que malinterpretar, o sea, va a seguir creciendo cuando profundicemos más los canales, etcétera. Tenemos un lugar donde seguir trabajando Hay una previsión, digamos, Sí. Después tenemos cosas inmediatas. Probar la iluminación, probar las tomas, es decir, cosas que entran en servicio y hay un periodo de prueba y desde ayer empieza ahora un periodo de revisión cada 3 meses de
en búsqueda de efectos de la obra, o anteriores o que surjan. Se repite eso 4 veces y después viene la recepción definitiva de la obra, ¿no? Claro. ¿La obra la pagó el Estado? La está pagando el Estado. Bueno, está bien, Sí. pero digamos, Sí, no hay un privado detrás de la No, inversión. el concepto de esta obra no fue una concesión donde Claro. normalmente el privado hace la inversión y después paga un canon por su uso, sino que esta fue una obra pública desde el inicio y es un muelle como los otros que tienen 100 años, pero bueno, ahora empezó su... Claro. ¿Por qué fue más cara de lo que estaba proyectado en un inicio? Bueno, uno de los aspectos importantes es que nosotros cotizamos, pedimos la cotización es en pesos y nuestra facturación es en dólares y después siempre hablamos de dólares. ¿Y por qué se tomó esa decisión de hacerlo en aquel momento que el pliego es del 2008, la decisión era de ir pasando todas las cuentas a pesos. Eso fue un pedido de economía de aquel momento. Y, un intento más general de ir hacia la especificación. Sí, algo así. Sí. Y bueno, y así lo tomamos en algunas obras y en algunas funcionó porque fueron de corta ejecución, claro, rápida, no se notó, pero en esta que era una ejecución larga, además con un préstamo soporte del BID, el préstamo en dólares, y ahí bueno, se nos empezó un descalce y terminamos. Ahí los economistas habitualmente recomiendan endeudarse en la moneda en que uno recibe los ingresos. Por lo menos a los particulares no recomiendan eso. ¿No hubiese sido más lógico endeudarse en dólares cuando el puerto le ingresan dólares? Sí, ahora bueno, los últimos proyectos como Puerto Capurro y otros fueron hechos con esas lógicas. De endeudarnos por lo menos o prever el endeudamiento en la misma moneda que facturamos. Claro. Pero sí, también tenemos algunas facturas en pesos, pero no son trascendentes para lo que es la empresa, ¿no? Claro. ¿Quién opera hoy en el puerto de Montevideo? Más allá de este nuevo muelle. En el puerto operan muchos operadores y están divididos por categorías. Hay una categoría de operadores a la mercadería, al pasaje y al buque, hay diferentes. Pero lo que uno va a ver casi siempre piensa es en la mercadería. Entonces ahí tenemos contenedores, graneles, claro, carga general, congelado, automóviles. Cada una tiene su característica y para operar en el puerto hay que registrarse como operador, hay que tener una garantía, hay que cumplir con un decreto que formaliza eso. Tenemos muchos operadores dependiendo de la categoría. En contenedores, hoy sí tenemos muy pocos, tenemos que tener 4 registrados y 2 fuertes trabajando, ¿no? Y el puerto ha crecido también con una terminal granelera hacia otro lado, hacia Colombia. Sí, ahí ya se ven los hilos, estuvimos hablando ayer mismo, que la terminal prevé su inicio de operación en abril, pero posiblemente su inauguración, contraria a lo que hicimos nosotros, más sobre fin de año con la terminal de ellos operando a pleno. Pero las primeras operaciones de carga serán a modo de prueba o algo, ya piensan que en abril van a estar funcionando, ¿no? Ya muchos montevideanos que viven por esa zona o que circulan por ahí habrán visto en el horizonte que aparecieron una especie de galpones gigantescos con forma cilíndrica, que son los hilos de esa terminal. Sí, en realidad en montevideano normalmente ve un muro y ve contenedores. Sí. Esto se ve casi de la entrada a... Claro, se ve de lejos. De lejos, de la entrada por la ruta 5 o la ruta 1. De otra manera no se ve, es muy difícil verlo. Digo, el muro que tenemos y los mismos depósitos no hacen que sea demasiado visibles ahora, ¿no? La obra de los hilos. De los hilos. Sí, si uno está dentro del puerto, sí, claro, obviamente, y si navega por adentro, también ahora ya le impresiona los soportes para la cinta, para los cargadores. ¿Va a tener impacto de algún tipo en la ciudad esa obra? No, bueno, ojalá que sea impacto positivo, porque en definitiva lo que hoy,
cuando hay bastante conflicto en los ingresos al puerto. Muchos de ellos se dan con las operaciones de graneles y también por algún problema de infraestructura nuestro, que no voy a esconder. Pero los graneles tienen la particularidad, como no tenemos acopio en el puerto, que vienen cuando el barco está. Y los graneles paran su operación cuando llueve. Y el camión ya quedó en el puerto o quedó en camino. Y a veces el camión viene antes. Eso sucede hoy. Sí. Siguiendo el funcionamiento de la terminal. Sí. Con esto la terminal va a recibir en silos. Claro. Y almacenan los hilos. Y después carga el barco. Con lo cual se puede ampliar las horas del día para recibir carga, haya o no haya barco, se puede regular de otra manera. Y va a tener una entrada bastante independiente por el acceso norte para desviarse directamente a los hilos. ¿Pero no genera un trauma en el tránsito, por ejemplo, en esa zona? No. Nosotros confiamos en que va a ser una solución, ¿no? Una solución. Y necesitamos también que las obras de ahí del acceso norte culminen, las que tenemos nosotros y las que tiene que hacer la misma empresa para sus camiones después, ¿no? Claro. ¿Y el polvillo? No, el polvillo sí, grano, no, ¿no? Obviamente, las operaciones de grano, la descarga, la carga, generan un polvo, eso no. Pero también hay mecanismos que se usan y cada vez más de sistemas de polleras, de sistemas de contener. Nuestra gente fue a ver terminales en Bahía Blanca. No fuimos a otra parte del mundo, pero mandamos bastante gente allí a ver y a conversar, donde, bueno, es uno de los principales lugares. Y después hay empresarios que están viendo eso y, bueno, claro, suponemos que toda la mitigación va a ser la adecuada, ¿no? Pero sí, es lógico, si uno va a Palmira, no va a esconder el polvo, claro, también, hay polvo. Pero también hay que tener sistemas de absorción y bueno, y está previsto, hay terminales y funcionan, ¿no? Claro. No va a ser un problema para los barrios que están cerca ahí del... No, sin duda que no, quedan bastante alejados de todo, ¿no? Hoy nuestro problema con el polvo de repente es otro, es más cercano a la contaminación del pescado, más cercano a la contaminación de otros productos que se están, claro, haciendo dependiendo del viento. Pero acá va a quedar mucho más lejos de todo. Creemos que en ese aspecto también va a ser una mejora, si bien los muelles públicos van a seguir operando también si el cargador lo quiere con grano, ¿no? Claro. Volviendo al muelle C, han habido algunos cruces en las últimas horas entre Montecón y Catunnasí, que son dos de los operadores allí en el puerto. ¿Qué opina usted sobre las opiniones de las dos empresas, concretamente sobre las tarifas que se van a cobrar y el funcionamiento en sí del nuevo muelle? Sí, nosotros tenemos un esquema tarifario que es el mismo desde el año 92. O sea que TCP o Catunnasí como socio principal lo conoce desde el año 92 o desde el año 98 o desde el 2001 cuando finalmente entró. No hubo variantes. La empresa Montecón, no me acuerdo de qué año es, pero los distintos componentes que tuvieron, cargas y servicios, Murchison, las distintas que trabajaron también conocen el esquema tarifario. Entonces no se está innovando, pero sí estamos atentos a que quizás tengamos que revisar el sistema para el futuro. ¿Reconocen que puede ser necesario revisar? Pero no desde el punto de vista de cuánto se le cobra por metro y por hora, sino del esquema tarifario. Nosotros estamos muy asociados a la tarifa, a la mercadería. Ese es nuestro principal ingreso. Y acá lo que importa en la cadena es no solo el precio final, claro, sino quién va pagando cada una de las partes. Nosotros no podemos trasladarle a un solo actor de la cadena, sea el barco o sea el importador, el 100%. Y lo que quería reafirmar es que tenemos un esquema que no lo hemos variado. Hoy tenemos un muelle nuevo, pero con las mismas prestaciones que un muelle viejo. Y desde el punto de vista de servicios, no hay una razón para que sea diferente este muelle a los otros.
Ese es el argumento de Montecón también, o por lo menos un argumento que Montecón comparte. Sí, supongo que es un argumento que... Yo pensé que era nuestro el argumento, pero bueno. No, está bien. No importa, digamos que le sirve ese argumento, como potencial usuario del muelle. Sí. La disputa es porque Catunací construyó, mediante una concesión obviamente, una terminal y entiende que el muelle C le puede ser competencia. Sí, yo entiendo que cualquier operador le puede ser competencia. Es decir, sí, hay aspectos legítimos de una empresa que siente competencia. Lo que nosotros queremos defender es que las tarifas públicas son públicas y se aplican siempre, mientras que las tarifas máximas que se le ponen a un concesionario las puede manejar de acuerdo al cliente, pues son máximas. Claro. Y nosotros, las tarifas públicas son públicas, nosotros cobramos eso. Catunací pretende que las tarifas del muelle sean más altas para que no haya tanta competencia con su servicio. Es una manera de verlo. Entiendo que no están conformes con el esquema tarifario y eso lo han hecho saber, pero las razones finales las sabrán ellos. Claro. Otra de los asuntos que se señala es la utilización o no, o la instalación o no de grúas pórtico, que son las grúas más modernas, ¿no?, para la carga de contenedores, que sí existen en la terminal de Catunací. Sí, correcto. El muelle fue diseñado para soportar grúas pórtico, de las más grandes que había en ese momento en el mercado. Claro. La decisión de incorporar las grúas no se tomó, pero sí el muelle... Potencialmente podrían incorporarse. Sí. Acá para explicar esto, usted lo entiende naturalmente mejor que yo, pero la grúa pórtico implica un avance de la tecnología muy superior a las grúas tradicionales, digamos. Mueven una cantidad de contenedores por hora mucho mayor y eso obviamente para el negocio es clave. Sí, la particularidad es que están asociadas a un muelle, que se mueven sobre unos rieles que no se pueden mover por otro. Claro. Entonces, poner una grúa pórtico en un lugar es decir que ahí van los barcos que mueven contenedores. Claro. Eso es un hecho. Salvo que uno tenga grúas pórtico por todos los muelles, entonces pasarían a ser otra vez otro tipo de variables. De variables. Claro. Pero las grúas móviles, que hay unas cuantas en el puerto, no sé, 7 debe haber ahora, tienen la particularidad que pueden trabajar en cualquier muelle. Entonces, cuando uno gana versatilidad, que en cualquier muelle puede atender barcos que muevan carga especial o contenedores, tiene la limitante que esas grúas no son tan rápidas, claro, que se manejan de forma diferente y hay un problema de productividad. Nosotros admitimos que queremos mejorar la productividad, algo así que es lo más sano. La productividad de TCP es de las mejores de América, por lo menos del Atlántico. Y bueno, TCP es la terminal que administra Catunací. Sí, y eso está bien reconocido y en definitiva nosotros decimos, bueno, ¿por qué no hacerlo nosotros? No, que nosotros somos ellos también. No, está bien. Nosotros, el puerto de Montevideo sí, mueve... ¿Pero podría el Estado incorporar grúas pórtico? Sí, podría. Digamos, desde el punto de vista legal, naturalmente que puede. Sí. Y desde el punto de vista del negocio... Lo que pasa, nosotros ya tuvimos grúas pórtico, una sola, que en este momento ya no existe más, ya fue desguazada. Vimos toda la historia. Se compró, se empezó a usar, cumplió su vida útil, se desguazó, ya no está más. Una grúa española. Pero la decisión de cómo operar en el muelle es una decisión que no solo la tiene que tomar la administración actual, es un tema de política portuaria, es decir, tiene que tomarse por lo menos de acuerdo con el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Y es una discusión muy profunda? Es una discusión que tiene muchos aspectos a considerar. Tiene aspectos para valorar siempre, desde qué es lo que pasa, si la tiene que administrar el Estado, si la pone el privado, si la pone el privado quiere decir que estamos concesionando el muelle, si abrimos licitación para que el privado ponga, entonces no sé, distintos mecanismos, pero de una política que ahora, a muy pocos días del cambio, hay que esperar un poco más y charlarla con el ministro entrante, ¿no? Claro. Pero concretamente hoy, el muelle es apto para poner grúas pórtico, no hay grúas pórtico. No hay grúas pórtico y va a operar con las tarifas públicas. Del atraque más parecido a que es el atraque 8 y 9. Bien. ¿Y para qué se va a usar? ¿Para cualquier tipo de fin?
Sí, para cualquier tipo. Durante el primer año, sin duda para cualquier tipo, y después suponemos que para los barcos que demanden mayor calado, porque el muelle va a estar en mejores condiciones que el resto de los muelles públicos. Porque si todo nos va bien, lo vamos a tener la dársena más profunda, el canal de acceso dragado, y bueno, y aquellos barcos que demanden más profundidad, lo lógico es que vayan a este muelle que va a estar apto, ¿no? Hay varios inquilinos más ahí en el puerto. Sí. Hay una terminal de pasajeros que hoy administra Buquebus, está el buque de pesca y está la Armada. Sí, y están varios de los depósitos, tenemos como 8 depósitos donde están todos concesionados. Hoy el puerto tiene muelles concesionados, tiene hoy 2. TCP, la terminal de contenedores, y el área de Buquebus. Claro. Todos los demás funciona como muelles públicos. ¿La Armada se va a mantener allí? Y el muelle de TCP tiene un régimen semipúblico, porque nosotros podemos en ese muelle grande mandar cualquier barco cuando no está Buquebus, o sea, no vamos a mandar un barco para que no pueda atracar el ferry, pero tiene un uso que nos ha sacado de problemas varias veces. Claro. ¿No? ¿La Armada va a continuar ahí? La Armada está en todos los planes maestros que vi, está pensado que se traslade. También es muy valiosa esa zona. La zona es importante, son unos 360 metros de muelle, pero la dársena donde está es una dársena que la piedra está muy cerca, entonces los barcos que van allí no son de gran calado. No son de gran calado. Pero sin duda que le está quitando espacio al puerto comercial, y ahí también es una cuestión mucho más profunda que lo que pueda querer la ANP. ¿Pero hay un proyecto concreto para trasladar de ahí a la Armada? Hubo varios en distintos momentos. Pero hoy no hay nada en marcha, digamos, ¿no? No, por nosotros no. No sé si por la Armada, pero por nosotros no. Pero sí tenemos los antecedentes y los proyectos que hubieron, y sí, hasta tengo planos públicos donde está dibujado que iba para enfrente, para Punta Lobos. La terminal de pasajeros que hoy administra Buquebus, el gobierno había decidió en realidad llamar a una nueva concesión que Buquebus tiene desde el año 94. ¿En qué está esa situación? El gobierno decidió extender la concesión y por un año más o menos, o hasta agosto, no me acuerdo exactamente, de este año. Sí, noviembre de 2015. Bueno, y después llamar a licitación. La empresa se sintió afectada, la empresa Buquebus, y recurrió a esa resolución y está hoy a estudio en el propio Poder Ejecutivo, ¿no? O sea que estamos todos a la espera el recurso. El recurso, es decir, el gobierno ya decidió llamar a hacer un nuevo llamado en 2015, fines de 2015. Sí, es decir, hay que hacerlo antes para poder tenerlo aplicado, ¿no? Para que empiece a funcionar. Pero como hay un recurso, en este momento la parte administrativa lo que hace tiene efectos suspensivos sobre la decisión. Claro. Nosotros no podemos llamar a licitación con un recurso en trámite y hay que esperar. O se resuelve, los recursos se resuelven o a favor o en contra del... Y eso es laudatorio, es decir, el Poder Ejecutivo va a responder ese recurso y digamos... y vamos a actuar nosotros en consecuencia. Si se rechaza el recurso, ANP se va a poner a trabajar en los pliegos de una... No, los pliegos ya están. Ya están pronto los pliegos. Sí. En borrador, digo, no están en la calle ni nada de eso, pero no... Es decir, cuando el Ejecutivo responde al recurso, la ANP tiene pronto el llamado. Sí. ¿Y tiene sentido que siga funcionando ahí la terminal de pasajeros, más allá de que sea Buquebus o quien sea que la administre? El mejor lugar, si uno pudiera decir dónde operar, no sería cortando el puerto a la mitad, sería en otro. Pero todo cuesta dinero y hay que hacerlo. Y, bueno, desde el punto de vista de dibujo, de planificación, nosotros la pondríamos en otro lado. Pero también hay que saber convivir con las instalaciones que están, con el lugar donde se pueden hacer las cosas. Y bueno, hace muchos años que está y también nos hacemos ya la idea que puede quedarse, ¿no? Pero, ¿hay conformidad cómo se maneja hoy la terminal? No, hoy tenemos
ahora en verano quizás tengamos 3 frecuencias diarias, 2 o 3, o sea que el flujo de gente y de autos se da básicamente cuando hay operación de Claro. buquebús. Pero hay gente que entra todo el tiempo, o a sacar pasajes, o a trabajar así, y nos está cortando el puerto a la mitad. Obviamente cuando hay salida de buquebús, se ponen más gente para guiar el tránsito, se trabaja para disminuir el impacto, ¿no? Y el barco, el nuevo, el Francisco Papa, es más grande, trae más vehículos. Es decir, aumenta en un momento la operatividad. Después pasan las horas y ya no se siente, ¿no? Claro. ¿Y los pescadores, los pesqueros? Los pesqueros, la idea que tenemos es de sí, que se traslade en forma gradual la pesca a la zona de Capurro. Ahí tenemos un proyecto, una licitación realizada y en proceso de adjudicación. Y sí, la idea es que toda la pesca sea atendida en una terminal especializada. ¿Y eso sí está en proceso? ¿Y qué plazos se manejan? 2 años la construcción. Eso es lo que han propuesto en las propuestas. Y después tenemos el tiempo que nos lleve a nosotros realmente a adjudicar. Muy optimista 2 años y medio, más realista 3. Ese es para que en 3 años esté funcionando. Sí, sí. Usted va a seguir al frente de la ANP, está confirmado en el cargo. Nosotros ahí estamos bien a lo que se nos diga, y la confirmación oficial la debe dar o el ministro Rossi o el propio presidente, ¿no? ¿Pero ha tenido alguna comunicación? Sí. Sí, nosotros estamos trabajando, dando información y etcétera, pero no me compete a mí hoy decir ni los planes ni si quedó o no quedó, pero estamos trabajando a gusto y esperamos por momentos que nos digan qué es lo que va a pasar. Gracias por haber venido. No, gracias a ti. No, vale.